Buenas, bienvenidos a la presentación del trabajo llamado Lectura Distante de Canciones Argentinas, de la mentoría número 18. Este trabajo lo desarrolló el equipo compuesto por Iván Quiz, Lautaro Puicat y Sofía Perón. El contenido del mismo está dividido en 4 puntos, donde el primero es lectura distante, una pequeña introducción. El segundo es la exploración inicial, el análisis del dataset y las visualizaciones que hicimos en primera instancia. El tercero es clasificación, donde vemos las distintas técnicas de NLP que le aplicamos al dataset. Y el cuarto son las conclusiones, comentarios finales y perspectivas a futuro. Usando por el capítulo 1, la pequeña introducción al problema y la definición principal de qué es lectura distante. Lectura distante es una expresión compuesta en un ensayo del año 2000 que se refiere a estrategias que consisten en utilizar herramientas estadísticas para analizar conjuntos masivos de texto. El conjunto masivo de texto, en nuestro caso, es un dataset de canciones argentinas de alrededor de 30.000 canciones que se extrajo del sitio La Cuerda y posteriormente se combinó con información proveniente de una API de Spotify. El objetivo es realizar un análisis cultural sobre este conjunto de datos utilizando procesamiento de lenguaje natural. Muy bien. En esta segunda parte lo que vamos a hacer es profundizar un poquito más en cómo está compuesto el dataset y algunas observaciones que hicimos en el primer trabajo práctico. Como fue mencionado, el dataset está compuesto por datos provenientes de lacuerda.net, como el nombre de la canción, del artista, la letra de la canción, la URL y el estilo. Todo esto se juntó con datos provenientes de la API de Spotify a través del track name o el nombre de la canción, y ahí obtuvimos el nombre del álbum, la duración de la canción en milisegundos, la fecha de lanzamiento y la popularidad según el algoritmo de Spotify, que es un valor que va entre 0 y 100. Al analizar nuestro dataset vimos que poseía datos faltantes, mayormente provenientes de la API de Spotify, donde no hubo match entre el nombre de la canción, de la cuerda y la API. Y también notamos que para aquellos datos provenientes de la cuerda había 636 registros que no tenían letra, y entonces en nuestro caso, como vamos a estar haciendo todo nuestro procesamiento y análisis a partir de este campo, decidimos directamente eliminar estos 636 registros. Posteriormente se le hizo una limpieza a los datos para obtener solamente la letra de la canción. Entonces lo que hicimos fue eliminar todos los saltos de líneas, eliminar URLs, correos electrónicos, cualquier tipo de notación musical como acordes, partituras, tablaturas, identificadores de la estructura de la canción. Y por último lo que hizo fue eliminar todo lo que venga después de la firma de la canción. Entonces cualquier firma, red social, URL puesto por el transcriptor, esto se iba a ser borrado. Obtuvimos nuevos atributos como el porcentaje de reducción de la letra, que nos dice qué porcentaje de la letra se eliminó. Aquellas letras con 95% más de reducción fueron eliminadas. Y luego tenemos nuevos campos referidos a la letra, donde la letra original se transformó en la letra limpia del Lyrics Clean Final, que fue la que se utilizó para todo el procesamiento posterior. Bueno, el tratamiento que hicimos después fue remover los duplicados. Por ejemplo, encontrábamos falsos duplicados, que eran canciones que coincidían en su nombre, pero cuando observábamos la letra eran canciones distintas. Por otro lado, encontramos duplicados reales. Por ejemplo, encontramos 81 URLs duplicadas, que eso corresponde al mismo dato, que se scrapeó 2 veces. Y después encontramos canciones que tenían la letra, o sea, el atributo letra duplicado. Dentro de este caso hicimos distintas distinciones, nos guiamos mucho por si coincidía o no con la API de Spotify. Si un registro tenía los datos de la API y el otro no, nos quedamos con el que sí los tenía, y en caso de que los dos hubieran matchado, nos fijábamos si coincidía el nombre de la canción con el track name de Spotify. Y en última instancia, a los registros que no correspondían con ninguno de estos criterios, eliminamos una de las dos letras aleatoriamente, porque de todas formas nuestro análisis no va a estar tan enfocado en el artista y el nombre, sino en el contenido de las letras. El dataset que resultó de eso va a tener, que se quedó únicamente con 66 casos de letras duplicadas, que lo mantuvimos porque eran letras iguales pero con distintos estilos, y consistía de 33.000 datos, de los cuales solamente el 30% no contaban con la información proveniente de Spotify. En estos histogramas podemos observar un poco cómo se distribuyen las variables de interés. Por ejemplo, vemos que tenemos mucha más cantidad de canciones que pertenecen al grupo rock, si vemos la distribución de estilos. Además, podemos ver que la media de popularidad en esta escala de 0 a 100 se encuentra en 22, por lo que podríamos decir que las canciones no son particularmente populares. Y esto se correlaciona un poco con el año de lanzamiento de la mayoría de las canciones que se encuentran en La Cuerda. La Cuerda es un sitio un poco viejo, entonces la mayoría de las canciones rondan el 2000. Y al ser canciones viejas tiene sentido que no sean tan populares.
si observamos la popularidad por estilo, por ejemplo, encontramos que el grupo más popular va a ser el tropical, esto un poco entra dentro de lo esperado. De todas formas, al hacer un análisis estadístico de si estos datos, de si estas distribuciones son iguales o no, el hecho es que son bastante parecidas las medias de los distintos estilos, entonces tampoco podremos decir que un estilo es más popular que otro, pero al menos sí observamos que el estilo tropical tiene una media mayor. Por último, hicimos un análisis del TTR que cuantifica las palabras distintas sobre la cantidad de palabras total. En particular usamos el Moving Average Type Topic Ratio, que lo que hace es hacer esto, pero sobre grupos de palabras de distinta longitud. En este caso encontramos una variedad del 80%, o sea, de 0.8. No hay muchos trabajos que comparen esto de forma absoluta, o sea, que caractericen el TTR de forma absoluta. Sí sabemos que un TTR mayor indica una mayor diversidad de palabras. Entonces lo que hicimos fue comparar entre los distintos estilos el TTR y podemos observar que cantautor y tradicional van a tener un TTR mayor. Esto lo que nos está indicando es que estos dos estilos tienen una diversidad de palabras mayor que más o menos va con lo indicado, y podemos ver también que, por ejemplo, el estilo tropical o el estilo religioso tienen una menor diversidad de palabras. Si bien las medidas, de nuevo, son similares, consideramos que estos resultados son lógicos. Bien, el punto número 3 es clasificación, donde aplicamos distintas estrategias de NLP para obtener los resultados o para obtener alguna conclusión de los datos. Lo primero que hicimos fue la vectorización, donde la vectorización es el proceso de convertir texto en números, texto en nuestro caso canciones, de forma tal que los algoritmos lo puedan entender. Dentro de la vectorización nos enfocamos principalmente en dos, Convectorizer y TF-IDF. Convectorizer es una bolsa de palabras bastante simple, donde su valor está asignado a la cantidad de veces que aparece esa palabra en los documentos. Mientras que TF-IDF es una bolsa de palabras un poquito más inteligente, le asigna una score a cada atributo basándose no únicamente en la frecuencia de las palabras, sino en cuántas veces, en la cantidad de veces que aparece la palabra en el documento, en los otros documentos. Trajimos algunos resultados, algunos gráficos de los resultados, particularmente este caso del estilo de pop. Podemos ver los resultados en azul de la frecuencia absoluta y los resultados en rojo del score de TF-IDF, donde lo que más salta a la vista es la columna con más valor, el feature con más valor. En la frecuencia absoluta es na, que es una palabra que no dice nada, que se repite muchísimo pero no aporta nada, mientras que el score TF-IDF la ignora, por esta forma de de valorar la distribución de las palabras, la ignora y toma valores que son más representativos del género como baby que de intentar, aunque aparezcan del otro lado. Sí se puede ver que la distribución es mucho más representativa. Bien. A partir de esta vectorización lo que intentamos hacer es graficar de alguna manera estos géneros en un hiperplano y ver si podíamos gráficamente distinguirlos. Por eso lo que hicimos fue aplicar PCA, o en este caso particular, como tratamos con matrices esparsas, Truncated Singular Value Decomposition, en 2 o 3 dimensiones, y lo que intentamos, como mencionamos recién, fue ver si gráficamente podíamos separarlas. En este caso vemos que no, que por lo menos para el Convectorizer vemos todos los datos juntos, y si bien podemos notar distintos comportamientos entre los géneros, lo cierto es que si graficamos todos juntos no podemos encontrar alguna diferenciación. Si nos movemos a TF-IDF vamos a notar lo mismo. Si en este caso se ven un poco más separables los datos, no notamos ninguna distinción muy marcada entre ellos, que va en línea con lo que encontramos en el análisis de la vectorización. Entonces, la conclusión que llegamos en la decomposición por PCA es que no hay una manera de separar gráficamente los datos. Bueno, finalmente hicimos esto que se llama Latent Dirichlet Allocation, que lo que hace es entrenar un modelo generativo para descubrir o aproximar distribuciones de tópicos dentro de los textos. La forma en la que funciona es que vamos a modelar dos distribuciones. Una que tiene que ver con la probabilidad de encontrar un tópico dentro de un grupo de textos, y la segunda que va a tener la probabilidad de encontrar palabras dentro de esos tópicos. De esta forma es como si el modelo fuera reescribiendo las canciones y evalúa qué tanto le sorprende la canción que viene después. Esa cantidad se llama perplexity y es lo que el entrenamiento trata de minimizar. Usando esto pudimos agrupar nuestras letras en 6 grupos. El primero de ellos que tenía palabras como vida, amar, corazón, vivir, y lo agrupamos como Dios o religión. Había muchas canciones de misa o religiosas que entraban dentro de este tema, pero también se colaban canciones, por ejemplo, que hablaban de algún amigo grande, como esta de El Uruguayo. Si quieren ver el top 10, va a haber un QR para cada tema en la esquina. El tema 1 es una tristeza de tipo existencial, es decir, como referida al yo.
Las palabras más recurrentes no parecían decir mucho, pero cuando observamos los temas que tenían más probabilidad de estar en, perdón, las canciones que tenían más probabilidad de estar en este tema, nos pareció que se podían agrupar así. Es como el estilo más representativo de estas canciones era un rock medio punk. Después el tema 2 pasó algo raro y es que agrupó todas las letras en inglés, a pesar de que el modelo de lenguaje está entrenado en español. Es como que agrupó partículas que se suelen usar en canciones en inglés. Y acá encontramos muchas canciones de Sumo que son rock nacional, pero tienen letras en inglés. Después del tema 3 encontramos canciones de folclore o que contaban historias. Y si bien las primeras dos no eran folclóricas, muchas de las que estaban en la probabilidad más alta de estar en este tema, sí. Después tenemos el tema 4, que eran todas canciones de desamor, y lo diferenciamos de la primera tristeza de la que hablábamos porque estaban dirigidos a otra persona. Esta tristeza era sobre alguien más. Eso es bastante curioso. Y por último, un tema que hablaba como de la naturaleza, todas imágenes de paisajes y cuestiones relacionadas a los elementos. Y algo que encontramos acá y que nos pareció simpático es que están las dos versiones de Dame Fuego, la de Sandro y la de Ataque 77, que tiene sentido porque tienen la misma letra, pero son estilos súper distintos. Entonces tiene sentido que nos agrupe mejor los grupos que tienen que ver con la letra, como es religioso, y no con la sonoridad. O sea, una canción de rock y una canción de balada pueden tener letras muy parecidas. En estos gráficos podemos observar cómo se distribuyen los tópicos de las canciones. Podemos ver que el grupo 1 fue el que tomó más canciones, pero después, si separamos por estilo, podemos observar que, por ejemplo, balada y tropical tienen un gran componente de desamor. Tradicional tiene mucho de este estilo que catalogamos como folclórico. Religioso tomó mucho del tópico de Dios. O sea que más o menos nuestras hipótesis eran correctas. Estos gráficos de torta hacen el camino inverso, grafican para cada tópico con qué estilo se encontró más, de nuevo validando estas conclusiones. Y acá pasamos a algunas conclusiones generales y lo que nos gustaría hacer a futuro. Bueno, principalmente las conclusiones tenemos varias que son positivas. Como decía Sofía, recién pudimos corroborar varias hipótesis, entre las que está la relación popularidad de año o los estilos de mayor TTR. El tema de la clusterización también fue muy importante porque, a pesar de la distribución en el volumen de los datos, el LLM fue capaz de conseguir los resultados interesantes que ella nos mostraba. También podemos notar que aunque las letras de estilos son muy diferentes musicalmente en su sonoridad, pueden tener letras de tópicos similares, lo cual nos llama la atención. Y ya por el lado de la investigación, el modificar los parámetros tiene un efecto muy fuerte en los resultados que pueden obtenerse. Nosotros mostramos lo que más nos parecieron, pero hay muchísimo para desarrollar. Muchas gracias. Muchas gracias.